Sonreír, un proyecto de nación, esto ya va a comenzar. Con tu participación lo tenemos que lograr. Diversión, música y muchas sorpresas para ti. Esto es un proyecto de nación. Este es el Top Show en vivo más intenso de todas las redes sociales. Con ustedes, su programa Un Proyecto de Nación. Recibamos a su anfitrión, al doctor que todos quieren consultar, Toño Correa González. Esto es un proyecto de nación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Proyecto de Nación. Este programa es la continuación de nuestra lucha social buscando un México, construir juntos un México mejor. Aquí tenemos un proyecto de nación en donde a través de este medio estamos presentando una consulta popular para la planeación democrática y la generación de propuestas ciudadanas. Aquí tenemos ya aventajado el trabajo porque, resumiendo, 62 años de lucha social, 32 de ellos al frente de una organización denominada UPM, Unidad Popular Mexicana, y una nueva recientemente creada que justamente en este mes cumple un año, que se llama MGM, que la tenemos aquí, Misión por la Grandeza de México. Son las dos estructuras sociales a través de las cuales estamos impulsando un proyecto de nación. ¿Por qué decimos un proyecto de nación? Pues sencillamente porque consideramos que esos 62 millones de mexicanos, que somos la mayoría de los que no votamos por el proyecto de la administración que inicia, es porque sentimos que el proyecto que enarbola nuestras actuales autoridades y las que están por tomarle la estafeta, viéndolo ya desde el punto de vista de la reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de septiembre del presente año, en la que aborda la reforma de 20 artículos de nuestra Constitución, con una dedicatoria exclusiva al poder judicial. Pero nos vemos en la necesidad de buscar la apertura de esta ventana al mundo, porque consideramos importante hacer conciencia social, conciencia política, conciencia jurídica, a todos los actores, a todos los seres vivos en edad de votar, por ya tener la responsabilidad. Este programa se dirige a los 100.164.917 integrantes del padrón electoral, que por ser personas mayores de 18 años ya entramos en una categoría en la que tenemos la responsabilidad y tenemos el privilegio de poner un granito de arena para que el rumbo que se le dé, el rumbo político, social y económico a nuestro país, sea fruto de la concertación de todas las voces que quieran hacerlo. Y aquí me refiero precisamente a esta reforma que pues es muy claro, es muy evidente que tiene solamente una dedicatoria parcial a la necesidad global.
¿Cuál es la necesidad global de reforma? Pues necesitamos reformar al Poder Judicial, efectivamente. Estamos 1000% de acuerdo en que el Poder Judicial debe ser objeto de una reforma, porque la problemática a que se enfrentan las autoridades judiciales del fuero federal, pues ha rebasado sus capacidades, ha rebasado sus límites. Pero esto mismo sucede con el Poder Judicial del fuero común, es decir, el Poder Judicial de los estados. Esto mismo sucede con las fiscalías de carácter federal y las fiscalías de carácter estatal. Estos dos últimos aspectos no se ve que estén abordados aquí en lo que es esta reforma constitucional, porque únicamente se ve que está enfocado exclusivamente a uno de los tres poderes federales. Entonces yo creo que es tiempo de que hagamos una consulta popular, una consulta a los litigantes, a los médicos legistas, a los médicos especialistas en medicina pericial, a los académicos, a los universitarios, todos ellos que pues viven la problemática que tenemos de un gobierno rebasado por la problemática que le compete. Estamos hablando del gobierno federal, quien en todas sus secretarías de Estado se aprecia una deuda con el pueblo, una deuda porque la eficiencia que en otros tiempos ya era deficiente, esa eficiencia ahora se ha acentuado más. Lo hemos podido constatar en múltiples secretarías de Estado en las cuales pues deja mucho que desear el trabajo que ahí se desarrolla. Y bueno, pues no es necesario que saque a colación un problema de alguna Secretaría de Estado en especial, porque pues en realidad son tantas que me pasarían muchos programas para poderlos simplemente enumerar. Pero estoy con la convicción plena, por eso quise participar como candidato independiente a la presidencia de la República, porque durante estos 62 años de lucha social, como les he mencionado, nos ha tocado encabezar la problemática de múltiples ciudadanos, tanto en el ámbito médico como en el ámbito jurídico, en donde nos encontramos con enormes problemas de carácter administrativo, donde las autoridades hacen caso omiso a su obligación constitucional de dar respuesta por escrito, fundada, motivada y en breve término, simplemente ignoran estos postulados constitucionales. Entonces, alguna vez señalábamos que al artículo 4 de la Constitución le hace falta un agregado para elevar a rango constitucional el derecho del ciudadano que trabaja por su cuenta, el derecho humano a la salud, pero también a la seguridad social. Y esto nos lleva también a la situación de buscar la reforma al artículo 123, que en este caso sí lo veo aquí tocado,
pero no lo veo con una propuesta para dar cobertura a los derechos, darle atención a los derechos de los ciudadanos que trabajan por su cuenta y que por consiguiente pues siguen en esta reforma, siguen en el abandono. Por eso es que pues esta reforma está muy pequeña, está muy chiquita y debemos elevarla de nivel. Yo digo que esta reforma debe regresarse a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en su momento para que sea objeto de incorporación de otros artículos que deben ser reformados con extrema urgencia. ¿Con extrema urgencia para qué? Pues precisamente para que en un solo viaje modernicemos nuestra Constitución, la pongamos a tono con nuestra época, porque es la reforma constitucional de carácter integral, es una necesidad de apremio. Estamos hablando entonces que sí hay que reformar al Poder Judicial, pero hay que incorporar en esta reforma también, hay que dar las directrices para que las legislaturas de los estados, esta reforma vincule a las legislaturas de los estados para que en un paso sucesivo se reforme también el Poder Judicial de los estados, porque también ahí tenemos problemas y bueno, ya sabemos que la problemática nacional, de todos los problemas nacionales de carácter jurídico, el 80% recae a los estados, al ámbito del fuero común, mientras que apenas un 20% lo es para el fuero federal. Entonces esto quiere decir que esta reforma pues está muy, pero muy pequeña. También necesitamos reformar las fiscalías, tanto del ámbito federal como del ámbito estatal. También tenemos que reformar el trabajo de los policías, porque esto es una cadena cuyo primer eslabón es la policía. Bueno, la ciudadanía, luego la policía, luego las fiscalías, con sus respectivos ministerios públicos, finalmente los juzgados. Entonces, creemos que esta reforma entonces no debe entrar en vigor, debe ser regresada a la Cámara de Diputados para que sea objeto de una deliberación más profunda, porque ya aquí en esta revisión ya le encontramos muchos errores. Entonces sí se necesita que este sea un trabajo más cuidado, no tan a la carrera. Ciertamente nuestro presidente pues quiere llevarse la estrellita de que él reformó el Poder Judicial, pero yo le digo que ya tiene mucho mérito con el hecho de que haya iniciado esta reforma, aunque yo le reprocharía que el que es buen juez por su casa empieza. Yo le reprocharía que antes de empezar a reformar el Poder Judicial, que es como reformar al vecino, debería de haber, desde el primer día que tomó posesión de su encargo como presidente, como ahora la doctora Sheinbaum va a tomar o va a iniciar su administración con reformas estructurales de importancia. Yo digo que el señor presidente tenía que haber hecho una reforma constitucional que tocara en primer lugar al Poder Ejecutivo para superar las enormes deficiencias que hay en la Administración Pública Federal, partiendo de una legislación actualizada.
Porque yo he comentado muchas veces que el artículo 8º constitucional que consagra el derecho de petición ciudadana, como está actualmente, favorece y propicia la corrupción. Entonces, la corrupción no solamente hay que combatirla, hay que también prevenirla. Y la prevención tiene que partir desde la misma reforma constitucional que toca de manera directa al Poder Ejecutivo el artículo 8º, porque dice, en breve término, pero cada funcionario entiende el breve término a su conveniencia. Unos, breve término puede ser un mes, otros 6 meses, otros 1 año, otros 3 años. Y tenemos ejemplos objetivos que podemos traer a este escenario y que podemos llevarlos también a cualquier otro donde tenemos esa enorme disparidad de respuesta a las peticiones ciudadanas. Desde ahí empieza la corrupción, porque al no tener un límite para dar respuesta, y al no existir un sistema de estímulos y sanciones perfectamente alineados desde el marco constitucional, pues cada quien hace lo que quiere. Y bueno, pues ese es el punto. Tenemos muchos artículos de la Constitución que, de haber sido reformados en esta administración, efectivamente, no solo se llevaría a nuestro presidente una estrellita en la frente, sino muchas estrellitas, porque en verdad todo cambio, cuando se hace la remoción de las estructuras, necesariamente se entra en situaciones de conflicto, porque la comodidad es lo que todo mundo pues quiere seguir disfrutando, pero hay veces que la comodidad de unos representa la incomodidad de otros. Por esa razón, sí es de felicitar a las autoridades, a todas, tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo, que están haciendo un esfuerzo por renovar este país, pero decimos, pues, hay que hacerlo de manera clara, concisa, precisa, profunda, trascendente, viable y por sobre todas las cosas con inteligencia, sabiduría y amor. Aquí se aprecia pues que la reforma que se está haciendo a la Constitución con dedicatoria al Poder Judicial, se ve pues que es una reforma muy pequeña porque solamente pues ha incorporado las opiniones del señor presidente y sus muy cercanos colaboradores, que ciertamente pueden ser personas muy brillantes, pero en tratándose de una reforma constitucional de la magnitud que se está presentando, pues yo creo que debemos tener la humildad para poder escuchar a aquellas personas a las que les va a afectar de manera directa, porque hay que incorporar puntos de vista de esa parte, y también a la ciudadanía, a los estudiantes, a las organizaciones de la sociedad civil, porque esta no es una reforma que sea exclusiva de un presidente en turno, ni de una presidenta que iniciará sus funciones. Esta es una reforma que nos va a afectar a todos los mexicanos. Entonces, la propuesta es que esta reforma se regrese por la ruta que legalmente corresponda. Se tiene que impugnar a través de los medios que la propia ley nos concede,
para que el mayoriteo histórico que tanto criticamos del partido que en otros tiempos fue hegemónico, ahora eso no se repita, y también que no se repita con tanto escándalo, con tanta manita de puerco que se le hizo a algunos senadores, tanta intimidación. O sea, a la sociedad civil no le es ajeno la forma como en esta ocasión esta reforma llegó a la conclusión, incluyendo a la publicación. Aquí la tengo en mis manos. No estamos hablando, aquí tenemos los 20 artículos que se están reformando y podemos observar que hay errores graves, que por lo tanto esto no debe de ninguna manera entrar en funciones. Esta debe regresarse a su lugar de origen, pero además para sacarle jugo, sacarle provecho. ¿Qué quiere decir con esto? Para que esta reforma constitucional se haga en un solo viaje, ¿sí? Que de manera secuencial podamos seguir atendiendo las necesidades históricas de la ciudadanía. Por esa razón, yo repito, aclaro que no estoy ahora en campaña, ahora no estamos en campaña electoral, estamos en una campaña de difusión de nuestras propuestas con el objeto de presentárselas a la autoridad que va a iniciar esta administración, tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo, para enriquecer lo que será su Plan Nacional de Desarrollo. Y por esa razón esperamos que este foro sirva para que muchos se sumen a esta causa. Y bueno, pues ha habido muchísimas críticas, vamos haciendo un paréntesis en las críticas y vamos le dando paso a las propuestas para sumarnos a construir juntos todos los mexicanos un México mejor. Aquí les envío cantando esto que se llama Un Proyecto de Nación en la voz de Andy Guerrero. Para ustedes con gusto. Un proyecto de nación se titula esta canción, que sintetiza los anhelos populares largamente postergados. Y hacerlo realidad está en tus manos, mis queridos hermanos mexicanos. Un proyecto de nación vamos a rediseñar. Con tu participación lo tenemos que lograr. Y nuestra constitución, o primero a reformar, es el punto de partida y darle rumbo a la vida. Es por donde hay que empezar. Una reforma fiscal para servir a la gente tenemos que retomar. Sin temores muy urgente al propio contribuyente un porcentaje de otorgar de los y tendremos un más creciente. La seguridad social es una cuenta pendiente, los de la tercera edad una prioridad del seguro social. La institución de la gente tenemos que reformar para poder alcanzar atención decente y atención diligente. Caminemos de luchar por combatir la pobreza y al pueblo poder dotar con acciones de certeza de otro seguro social para los que nada tienen, que a pesar de trabajar riqueza generar sin garantía se duele. Sí, señor. Para los
su cuenta y carecen de lo elemental. Los taxistas, taqueros, comerciantes, músicos profesionistas y muchos más. La grandeza del país nos compete, mexicanos, arranquemos de raíz los vicios de esos fulanos que haciendo al pueblo infeliz se llevan lo que ganamos a países extranjeros, abusando de sus fueros, y en la pobreza quedamos. Por eso con emoción luchemos juntos, hermanos, un proyecto de nación. Es lo que necesitamos, impulsar la educación y los valores humanos, prevenir la corrupción. Mi política es prevención. De otro modo no avanzamos. Es tiempo de reformar diputados, senadores, su trabajo para lograr dar resultados mejores, todo el año a trabajar. Como los otros poderes, analicen por favor, no legislen al vapor, cumplan sus obligaciones. Claro que sí. Gracias, Andy Guerrero, por esta bonita interpretación de esta canción que es de mi autoría y que fue... Gracias por sus aplausos. Pues sí, les decía a ustedes que esta canción fue el eje de mi campaña y bueno, en esta canción van las 10 propuestas ciudadanas que siguen siendo motivo de esta lucha social que encabezamos y cuya pretensión fundamental es generar conciencia social y también conciencia política, también en la autoridad, para que, pues de considerar lo conveniente, las incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo que constitucionalmente está obligada a realizar nuestra presidente, nuestra candidata electa como presidenta, la primera mujer en la historia de México. Vamos a ayudar, vamos a contribuir para que en esa tarea tan difícil de conciliar más de 130 millones de cabezas y muchas que no están del todo bien ajustadas porque muchas están medias descompuesitas, ¿verdad? Entonces es muy difícil lograr lidiar con tanta gente. Si a veces con una sola familia, con un hijo que tenemos, nos pone de cabeza, imagínense con 130 millones. Entonces por eso es que el espíritu de este programa es contribuir a poner un granito de arena en la construcción de esa playa hermosa que se llama México. Y bueno, pues aquí les dejo una invitación cordial para recalcar un poquito más lo que ocupará mucho de nuestro tiempo de estas propuestas ciudadanas. Me permito presentarles esto que es Propuesta Ciudadana. Propuesta Ciudadana del doctor Toño Correa González. Queridos hermanos mexicanos, el futuro del país nos compete a todos. Es tiempo de cambiar nuestra actitud de espectadores para convertirnos en actores en la construcción de un México nuevo. 10 causas motivan nuestra lucha y convertirlas en actos de gobierno es ahora inaplazable. Nuestras propuestas son las siguientes. Primera, luchemos por una reforma constitucional que le dé certidumbre al progreso de todos los mexicanos, revisándola de manera completa y poniéndola a tono con nuestra época.
Segunda, por una reforma fiscal de triple impacto, recaudatoria, distributiva y solidario sustentable. Tercera, por una reforma a las instituciones de salud y seguridad social para que otorguen servicios eficientes y pensiones más decentes. Cuarta, por la creación de un seguro social integral para no asalariados, autofinanciable y sustentable, que le dé cobertura a los mexicanos que trabajan por su cuenta y están desamparados en materia de seguridad social. Quinta, por una educación pública moderna y competitiva, con investigación científica y tecnológica, que retome los valores cívicos perdidos, nos coloque a la vanguardia de un mundo globalizado e incorpore en sus leyes estímulos a la excelencia en la docencia. Sexta, por una reforma electoral que propicie la participación de los mejores ciudadanos en la vida pública del país, que restrinja, vigile y regule los excesivos gastos en las campañas políticas. Séptima, por una reforma al poder legislativo, para que los diputados y senadores trabajen todo el año como las demás instituciones públicas de los poderes ejecutivo y judicial, y no solo en los 2 periodos de sesiones. Octava, por una reforma laboral que humanice el trabajo y genere progreso compartido. Novena, por una reforma energética para que concurran con responsabilidad en la generación de energía los 3 sectores de la economía: público, social y privado, conformando así un 4º sector de la economía, el sector unitario. Décima, por la prevención y combate a la inseguridad pública y a la corrupción en todas sus manifestaciones, y revestir al país entero de una política nacional prevencionista, como prioridad suprema, prevenir los riesgos de trabajo, prevenir el delito y prevenir también el deterioro ecológico que tanto nos reclama nuestro gran planeta Tierra. Por consiguiente, unamos nuestros esfuerzos en un proyecto común, la unidad nacional de todos los mexicanos, basada en el respeto al derecho ajeno, la seguridad y justicia, la salud y prosperidad de todo México. Gracias. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de su programa, Un Proyecto de Nación. Hacemos la cordial invitación a todos los que ahora nos vieron para que este programa sea difundido a través de sus respectivos contactos en las redes sociales donde cada quien se encuentre, porque es importantísimo que llegue a los 100.164.917 ciudadanos, incluyendo a los niños, porque ahora también los niños están atentos a lo que pasa en nuestro país y en ocasiones hasta nos dan cátedra a los adultos jóvenes, a los adultos mayores. Cerramos este capítulo con una invitación para una conferencia que vamos a dar en relación al cáncer, esto como parte de un proyecto de salud, seguridad, un proyecto de salud, bienestar, de carácter preventivo y sustentable. Con ustedes, al protagonista de este proyecto, el doctor Antonio Correa González, que es el que habla. Que tengan un maravilloso día y un fin de semana lleno de felicidad y de convivencia familiar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su presencia en su programa, Un Proyecto de Nación. Hola, soy el doctor Antonio Correa González,
médico cirujano y partero, perito médico forense con especialidad en medicina del trabajo y más de 50 años de ejercicio profesional. Estoy impulsando un proyecto de salud, bienestar y prosperidad de carácter preventivo, pero sustentable. Se trata de abordar todas las enfermedades que nos aquejan, pero en especial aquellas que están desbordando los hospitales, tanto públicos como privados. Empezaremos con el cáncer, ya que esta enfermedad se ha convertido en un azote de la humanidad entera. Si usted sufre de esta enfermedad o sabe de algún familiar o amistad que la esté padeciendo, o simplemente tiene alto riesgo de padecerla debido a que familiares directos han fallecido o están enfermos de la misma, es para usted esta conferencia que voy a dar totalmente gratuita, para lo cual basta con que se inscriba al teléfono que aparece en pantalla o que le llame a la persona que le envió este video, y tendré el placer de contribuir y ayudar a usted y a su apreciable familia a prevenir esta terrible y mortal enfermedad. Muchas gracias.